¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, 1 Corintios capítulo 1 versículo 25. ¿Qué es lo débil de Dios? Existe una multitud de principios paradójicos en el reino de Dios. En la economía del Señor, la debilidad y el poder son lados opuestos de la misma moneda. El apóstol Pablo les dice a los corintios que el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo fue crucificado en la cruz por nuestros pecados, es locura y debilidad para los no salvos, porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios capítulo 1 versículos 22 al 25. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, explica Pablo, sabemos que es el poder mismo de Dios. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, nueva traducción viviente. Los judíos tropezaron con la cruz de Cristo porque estaban buscando un poderoso líder militar como su Salvador. Cuando Jesús vino como un humilde servidor y murió vergonzosamente en la cruz, lo ignoraron. No podían ver que el más poderoso de todos los seres caminaba entre ellos. El mensaje de la cruz representó debilidad para los judíos y una tontería ingenua para los griegos. Hoy, el Evangelio es considerado de manera similar por aquellos que valoran la forma de pensar del mundo. Para la mente humana no regenerada, el mensaje de salvación en Jesucristo es un absurdo tragado por personas de mente débil. Lo que Pablo llamó lo débil de Dios es Jesucristo crucificado. Esta supuesta debilidad solo parece carecer de fuerza, y solo para aquellos que no están redimidos. El mundo ve la Biblia y el mensaje del Evangelio como débiles. En verdad, el Evangelio es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Romanos capítulo 1 versículo 16. El poder de Dios, en su medida más pequeña, menos detectable, es más potente que la mayor fuerza del hombre. Ninguna fuerza o energía generada por el ser humano puede tocar o incluso acercarse a la fuerza y el poder de Dios. Solo a través de la debilidad de Dios en Cristo crucificado podía revelarse el poder incomparable e invencible de Dios. Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Hechos capítulo 2 versículo 24, nueva traducción viviente. Véase también Romanos capítulo 1 versículo 4. El poder de Dios no solo resucitó a Jesús de entre los muertos, sino que también lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. 21 Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo sino también en el mundo que vendrá. Efesios capítulo 1 versículos 20 y 21, nueva traducción viviente. Por la misma debilidad de Dios en Cristo crucificado, los creyentes son vivificados con Cristo cuando se arrepienten de sus pecados y reciben su salvación, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2 versículos 12 al 15, nueva traducción viviente. A través de la debilidad de Dios, Él nos da poder para vivir en la libertad de Cristo. Un día Dios nos resucitará con el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. 1 Corintios capítulo 6 versículo 14. Él tomará nuestros débiles cuerpos humanos y los transformará en gloriosos cuerpos celestiales. Filipenses capítulo 3 versículo 21. 1 Corintios capítulo 15 versículos 42 al 44. La debilidad de Dios en Cristo crucificado abrió el camino para que los creyentes fueran liberados del control y la maldición del pecado. Romanos capítulo 6 versículo 6, 8-3, Tito capítulo 2 versículo 14.
Hebreos capítulo 7 versículo 25. Para el Hijo de Dios, Jesús rompió el poder del diablo por el poder de la cruz. La muerte y el temor a la muerte han sido vencidos y destruidos. Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 26. Versículos 54 al 57. Obtenemos la vida eterna a través del sacrificio humilde y sumiso de Cristo. Juan capítulo 6 versículo 40. Capítulo 11 versículos 25 y 26. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12. Versículo 20. El pastor y teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer escribió: Dios se deja empujar del mundo a la cruz. Él es débil e impotente en el mundo, y esa es precisamente la forma, la única forma, en la que está con nosotros y nos ayuda. No por su omnipotencia, sino por su debilidad y sufrimiento. Citas cristianas, Manser, M., edición, 2016. La naturaleza de la debilidad de Dios en el sacrificio sin igual de su Hijo solo puede ser captada por aquellos que pertenecen a su reino. Jesucristo fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 4, Nueva Traducción Viviente. El Señor del universo elige lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27. Dios incluso usa seres humanos ordinarios y frágiles para cumplir su voluntad en la tierra. Deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. La debilidad de Dios es el anverso del poder de Dios. Es el Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados y el Rey de Gloria resucitado que reina para siempre en el trono de los cielos. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.